Eh, Siempre es un gusto para nosotros, el equipo de Praxis Psicoanalítica, recibirles en domingo, agradecerles el privilegio de su compañía, siempre bienvenidos, bienvenidas. En días complejos en los que por lo menos en la Ciudad de México tenemos muchísimo calor, pero también tenemos una efervescencia política interesante. Así es que estamos entre debate, entre fútbol y calor por acá por la Ciudad de México. Y entonces nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando, que se estén dando el tiempo de disfrutar junto con nuestro querido Jaime González Martínez de Escobar. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, Luz, encantado de estar nuevamente aquí con todos nuestros amigos, que aquí sí hay calorcito del bueno. Exacto, este sí es calorcito del bueno, del que se disfruta, del que vamos a aquí a quedarnos con cosas muy buenas. Y bueno, pues antes de ya cederte la palabra y todo, quiero decirles a todos a todos nuestros amigos que nos están acompañando a todos nuestros amigos que nos están acompañando en el live, que como ya saben, el, no podemos, como en otras ocasiones, llevar el evento completo con las transmisiones de música como nos tiene acostumbrados nuestro querido Jaime. Entonces, vamos a comenzar, igual que la ocasión anterior, con un tema en el que Jaime nos va a estar dando una introducción respecto a lo que vamos a ver ahora, y va a llegar un momento cuando ya empezamos con el asunto de eh, pues de la música, que a partir de ese momento, entonces vamos a comenzar a recibirles en nuestra sala de Zoom y entonces pues para que se vayan conectando acá. No vamos a cortar la conexión con Facebook, vamos a seguir en las dos, pero la gente que se quede en Facebook y no quiera acceder a la sala de Zoom, pues se van a perder todas estas maravillas que usualmente nos trae Jaime para poder ir ligando todo lo que nos va platicando, más lo que nos está poniendo con las piezas musicales. Y los que vengan por acá, pues les recordamos que son bienvenidos, bienvenidas. No tienen que abrir su cámara, la pueden abrir si quieren, si no, no importa. No tienen que abrir el micrófono, las preguntas las pueden hacer con micrófono abierto, las pueden hacer por el chat igual que aquí, no hay ningún problema. Así es que, pues siéntanse bienvenidos también por acá. En nuestro chat de aquí de Praxis Psicoanalítica, estamos viendo el número para que puedan acceder a la página de Zoom. Ahí está el meeting, ahí está la liga. Así es que, pues, a partir de ahora, quien quiera venirse para acá, no hay ningún problema. Quien quiera quedarse del lado de Facebook, tampoco hay ningún problema. Bienvenidos en las dos vías. Y pues, mi querido Jaime, micrófonos y todo, contigo. Nuevamente te lo agradezco mucho, Luz, y bueno, buenas noches a todos. Estamos ya en nuestra emisión número 9 de esta ambiciosa pretensión de anudar la ópera y el psicoanálisis y todo esto es gracias al entusiasmo de todos ustedes que nos han seguido a pesar de, como decía Luz, de tener cierta competencia por algún lado, ¿no? Tanto sea por los debates o como las semifinales de fútbol, pero bueno, aquí estamos. Nunca pensé que estas mis dos pasiones pudieran despertar interés en alguien más que no fuéramos Luz y yo, si les soy sincero. Sí, pero bueno, veo que sí, cuando menos nos siguen y nos están siguiendo todavía algunos buenos amigos, ¿no? Pero como tampoco es cosa de bajarle el rating al debate presidencial, todavía si quieren vayan y grábenlo el debate y después óiganlo, pero ahorita no se separen de nosotros porque se va a poner bueno, ¿sí? Con este tema de que hoy con esta maravillosa ópera que como les he confesado para mí es mi ópera favorita, ¿sí? Y también pensamos precisamente en cerrar con esta para hacer precisamente un cierto cierre, le llamo un cierto cierre, sobre lo que hemos venido abordando, que empezamos desde la historia misma de la ópera y pasamos por su nacimiento oficial con aquel Orfeo de Monteverdi y luego con Don Giovanni, Carmen y ahora con Tristán y Isolda para dar lugar principalmente al tema que es también tema de toda experiencia psicoanalítica, que son estos temas que es el amor y la muerte, ¿sí? Un cierre que, como lo entendemos muchas veces en psicoanálisis, no es sutura, pero que tampoco debe ser una espiral sin fin, interminable, sino que a la manera de un ocho invertido lacaniano, no les voy a explicar qué es eso, pero créanme que es otra cosa, ¿sí? Que no es ni un cierre ni una espiral, pero mejor pensamos en un tiempo lógico, que es ese tiempo que debe venir después de
Nos dice Lacan de un instante de la mirada, ese que nos permitió reconocernos desde un principio y que después pasa por un tiempo para comprender, que ya llevamos con estas 9 sesiones para comprender si es que algo se comprende de esto, lo que es el amor y lo que es la muerte, ¿no? Pero que es necesario un momento para concluir para que con un cierto límite y poder resignificar todo lo que hemos intentado transmitir hasta ahora. Y para que cada quien ya por su cuenta pueda ir pensando en lo que aquí hemos planteado, si es que así lo desea, ¿no? Indudablemente, si seguimos en esto, no es tan fácil escapar del tema del amor y la muerte, porque van a estar presentes todo el tiempo en nuestras charlas, porque son ineludibles cuando hablamos tanto de la música, de la ópera, como de la experiencia psicoanalítica. Son temas que están ahí siempre presentes, ¿no? Bueno, en nuestra pasada charla tomamos una puesta en escena de una Carmina Burana, si lo recuerdan, espléndida, para ejemplificar lo que era el amor cortés, y decíamos finalmente que podíamos resumirlo como aquel por el cual el enamorado idealizaba a su amada y se ponía a su servicio. Y él se convertía en una especie de siervo fiel que no pide nada a cambio de su pasión y que se limitaba a sufrir y disfrutar de esa adoración sin premio alguno. Y esto que pareciera, decíamos nosotros, un anacronismo en esta época tecnologizada, en donde el amor está al alcance de un clic, resulta que en nuestra experiencia clínica y en el consultorio, con respecto al amor, vemos cada día cómo más nuestros analizantes, nuestros pacientes, consideran más, bueno, no consideran porque no lo autorizan, pero yo lo veo que esto del amor cortés deja de ser un anacronismo y como que diera paso a volver por sus fueros. Es decir, como que esta demanda que viene ahora de la gente que acude a la experiencia psicoanalítica, parece que considera necesario esa parte para preservar el deseo que no esté a su satisfacción inmediata e inclusive reivindicando ellos mismos con su decir que tienen derecho tal cual al sufrimiento. Es decir, como que el sufrimiento también es una forma de darle sentido a la vida. Freud mismo nos los advertía y lo decíamos la vez pasada, esa necesidad que para poder gozar del amor los hombres de todas las épocas introducían ellos mismos sus propios impedimentos. Y tomando a Lacan, nos decía que el amor cortés no era más que un truco para posponer el encuentro con la castración, el encuentro con ese objeto mítico que habría de completarnos. Ese objeto, como digo, que no existe, pero que tenemos la ilusión de que nos va a completar. Y esto se llama una ilusión neurótica, eso que nos hace creer que es posible alcanzarlo cuando sabemos que constitutivamente ese objeto es inalcanzable. Quizás vale la pena, y permítanme quizás ahondar un poquito en esto para que se entienda toda esta parte desde el ángulo de cómo lo vemos desde el psicoanálisis, ¿sí? Con un esquema muy sencillo que voy a permitir aquí dibujar en un pizarroncito que traigo para ver qué es esta relación entre un sujeto y su objeto. Vamos a pensar en algo mítico, que en un principio así, érase alguna vez un uno, ¿sí? Lo voy a representar de esta manera, ¿sí? Un uno en donde el sujeto y un otro constituyan esa unidad, ¿sí? Pero que de pronto interviene un corte, ¿sí? Y los separa causando un agujero, ¿sí? Este agujero, lo que cae, es lo que Lacan llama el objeto A. Un objeto, esta es una A minúscula, ¿sí? Dentro de esto, para separarlos, en el momento en que se separan de esta unidad, el sujeto queda incompleto y lo mismo el gran otro queda incompleto. Es decir, se produce un hueco aquí. Ambos están incompletos, el otro y el sujeto. Y lo que se cayó es un objeto A. Así esquematizado, lo que nos dice Lacan es que ahora se va a convertir en una relación de este sujeto que va a estar en una constante búsqueda infructuosa por recuperar ese objeto que él supone que alguna vez hubo y que lo iba a completar. Esta formulita que vemos acá es una S tachada, un rombo y una A minúscula. Es decir, un sujeto que ahora está, que algo le falta, va a estar en una constante búsqueda de un objeto que lo venga a completar.
como una ilusión de que alguna vez estuvo completo, de que alguna vez fue uno, ¿sí? Este esquemita me parece muy importante por todo lo que vamos a tratar. Es la relación de un sujeto que siempre va a estar en busca de un objeto que lo venga a completar. Pero esto lo sabemos, es un mito, es un fantasma, es una fantasía. Esto es lo que representa Lacan con esta formulita, ¿sí? Desde entonces el sujeto, al saberse incompleto, se va a lanzar a la búsqueda constante de este objeto, de ese objeto amoroso, digámoslo para nuestro caso, ese objeto amoroso que si lo encontrara, lo haría uno nuevamente, ¿sí? Ilusoriamente lo haría uno con ese otro que es el amado. Esto no está muy lejano si lo ven de la idea del andrógino de Platón, que se suponía que era uno y que vino por su soberbia Zeus a castigarlo y lo partió en dos y que desde entonces anda buscando su otra mitad. O si lo quieren ver en el lenguaje popular, aunque no conozcan de estos mitos ni de Lacan, uno dice, voy en búsqueda de mi media naranja, ¿sí? Aquí está mi otra media naranja, ¿sí? Cuando uno dice voy en el amor buscando mi media naranja, es aquello que me complete, ¿sí? O, como lo decimos ya en la jerga psicoanalítica, vamos en busca de este objeto A, de este Das Ding, de esta cosa con C mayúscula, ¿sí? Esta cosa que es mítica, que nunca existió, pero creemos que sí existió. Y que el amor cortés, ese que estamos abordando, va a posponer este encuentro del sujeto con ese objeto todo el tiempo. Va a posponer esa consumación. ¿Por qué? Para no darse en cuenta que en el encontronazo que va a tener con lo real, constatar que esa cosa, que ese objeto mítico, no existe, ¿sí? Y para ello, como dice Freud, lo que hace el amor cortés, va a inventar los obstáculos, impedimentos y prohibiciones para no encontrarse con él, ¿sí? Eh, lo va a colocar, y para ello, como decíamos, nos dice Freud, va a montar estas prohibiciones. Y Lacan dice, va a inventar un montón de trucos, todos ellos para convertir esto que es imposible, es decir, ese encuentro con ese objeto, lo va a pensar como prohibido, ¿sí? Pero no es que esté prohibido, es que no existe, es que es imposible, ¿sí? Esa es la ilusión neurótica, que piensa que ese objeto no se obtiene porque está prohibido y no porque sea imposible. Ese es el truco que consiste en colocar al otro aquí, es decir, a la mujer, como este objeto causa de deseo, como ese objeto alacaniano, como ese objeto mítico de la constitución de todo sujeto y que es inalcanzable y está prohibido. Y entonces, para no alcanzarlo, el amor cortés lo eleva a a la categoría de un objeto sublime, es decir, en el sentido lacaniano, ese objeto lo eleva a la dignidad de la cosa, lo coloca a una altura tal que no se le puede alcanzar. Esa cosa, ese objeto divino, ese objeto sagrado, a ese objeto sagrado no se le coge en cualquiera de sus acepciones, ¿sí? Es decir, no se le atrapa y tampoco se le coge en el sentido de tener sexo con ella. Es decir, se produce una sublimación, ya no solo en el sentido freudiano, que consistiría en desviar la meta y el objeto, sino que en el amor cortés, el objeto, la dama, es elevada a la dignidad de esa cosa. Pero insistimos, no como se cree comúnmente, como prohibida y por ello inalcanzable, sino como un truco que se inventa el amor cortés. Inventa esa imposibilidad de la relación sexual y con eso se anticipa plena y de mutuamente a que ocurra ese encuentro. Él mismo se autoimpone, como veíamos, esa barrera, se autoimpone un obstáculo para postergar lo más posible esa decepción, ese vacío, esa realidad constitutiva, digámoslo, esa castración, que no es otra cosa que confirmar que como sujeto siempre, 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 siempre se está en falta, una falta permanente. Y con ello va a preservarse el deseo y va a ir en busca de una nueva aventura. Esta no es, entonces voy por otra. Y así finalmente con Lacan llegamos a lo que establece con todas sus letras Lacan textualmente, casi como si fuera un principio, casi como si fuera un dogma, casi como si fuera una máxima, que dice que el amor es el amor cortés. Pero bueno, antes de seguir adelante, la pregunta del día va a ser un poco diferente el día de hoy, pues voy a apelar no tanto a sus conocimientos, sino a sus emociones. ¿Qué sensaciones va a ser la pregunta? ¿Qué sensación o qué emoción
y o afecto les produce esta música que les voy a poner. Y me voy a permitir compartir, voy a compartir ahorita si la música, no sé si quieran entrar entonces ya a al Zoom, o lo puedo compartir, tú me dices en qué momento lo puedo compartir. Van a tener que, van a tener que Bueno, entrar a Zoom para el tema de la música, para poder dar la respuesta, porque si no nos van a tirar la transmisión. Ya estamos muy vistos. exacto. Bueno, entonces yo me espero hasta la hora que tú me digas, ¿sí? Pero la Les idea es precisamente que, perdón, les invitamos a que vengan por acá. sí, que se metan la mayor cantidad posible. Porque Sí. lo que me gustaría es que precisamente esta música que les voy a poner me dijeran, sin yo advertirles ahorita nada, ¿sí? ¿Qué emoción les produce, sí? Y si sus palabras no le alcanzan, pues recurran inclusive a esos personajes de Pixar, ¿sí? De la emoción, ¿sí? Si han visto la caricatura esa de Pixar de, ¿cómo se llama? Mm, Intensamente, ¿sí? Intensamente, sí. Intensamente, sí. Las emociones que producen ahí esos personajes se llaman alegría, tristeza, temor, furia o desagrado, ¿sí? Mientras ponemos esta música y me indicas en qué momento, regreso un poco a nuestra pasada charla, en donde lo más perturbador que me parece que ahí ocasionó fue que planteábamos que la vinculación entre el amor y que hacíamos entre el amor y el masoquismo. Es decir, que hay en el amor una suerte de masoquismo autoimpuesto, que en el amor cortés, él seguirá los deseos de su amada casi siempre que él mismo inventa y él mismo se va a autoimponer pruebas de obediencia y sumisión y le promete a la mujer lealtad absoluta y a cambio de su cumplimiento, quizás podrá oler el perfume de su pañuelo. Ese es el premio. O a lo mejor si pasa más pruebas, podrá ganar hasta el derecho de dormir junto a ella, pero desnudo, ¿sí? Y inclusive puede ser desnudo, pero eso sí, castamente. Pueden encontrar ustedes algo más masoquista que esta parte, ¿sí? Me hacías una seña, Luz, no sé si quieres que ya... Estamos listos. Les recordamos a los que nos están viendo por el Facebook que no van a poder escuchar la música. Al final les voy a poner cuál es por si la quieren buscar ustedes directamente. Pero los que quieran venir acá a la sala de Zoom se pueden venir para acá y aquí lo van a poder escuchar todos sin ningún tipo de intervención. Estamos listos, Jaime, cuando quieras Bueno, sí, compartir. sí, si quieres me corro un poquito más, a ver si quiere entrar más gente, ¿sí? Ok. Para que la vayan esperando. Este, Es decir, en el amor cortés hay un placer en el sufrimiento, eso es lo que estamos diciendo. O si lo quieren, un incremento en la tensión que produce lo prohibido, y eso es lo que define el masoquismo, ¿sí? Y esto veíamos que para sorpresa de Freud, en su artículo El problema económico del masoquismo, que fue motivo de nuestro congreso de hace semanas, que a lo mejor alguno de ustedes estuvo presente, eso no produce placer como veíamos, sino le damos el nombre de goce. Lo vemos en esta tensión, por ejemplo, que se produce antes del coito, ¿sí? Antes del orgasmo, y que está muy lejos de producir un displacer. Es decir, hay una tensión. Es decir, no hay un displacer, hay un placer, ¿sí? Y que en todo caso, el displacer se deja venir con la explosión del orgasmo. Es decir, cuando uno se viene, es que termina la tensión. En el amor cortés decíamos, el hombre se pone al servicio de la mujer en beneficio de su propio goce. Esto que narraba Sacher-Masoch en su novela clásica El acta de nacimiento, a lo que es tomado de su apellido que se conoce como masoquismo. Esa novela que se llama La Venus de las Pieles, ¿sí? Ahí se establece ya quizás en el extremo un potente vínculo del hombre esclavo y la mujer verdugo. Relación de pareja intoxicante y adictiva. Sumisión y servidumbre con las condiciones contractuales de la pareja, en donde el hombre acepta cumplir todos los deseos y órdenes de la mujer. Tal y como veíamos también en las reglas que les ponía la vez pasada, estas reglas que inventó el amor cortés en palabras del capellán. El objeto último sería que la pasión se tense hasta extremos impensables. Él mismo convierte a su pareja en una especie de regresión, convierte a esa pareja como si fuera la madre devoradora del origen. Ahí es donde vinculábamos nosotros, ¿sí? A el masoquismo con el amor.
y sobre todo con el amor cortés, en donde se puede colocar a la madre misma como uno sometido a ella, ¿sí? Ahora sí voy a pasarles entonces, voy a compartirles pantallas, si me permiten. No sé si hay algunos comentarios que me quieras compartir mientras, Luz. No tenemos comentarios. Por ahí había uno de Ana que había dicho que ya era suficiente con el tema déjame la busco, es que ya tengo muchos acá. Cuando dijimos lo del asunto de que al mismo tiempo estábamos con el debate y el fútbol, dijo que ya era demasiada tragicomedia. No, para tragicomedia esto es mucho mejor. Ah, eso. Gracias, Emma. Muy bien, pero déjenme ver si estoy compartiéndolo adecuadamente, porque luego se me olvida ponerle sonido, no sé qué tanto. A ver, creo que la imagen ya se ve. Ya vemos tu pantalla compartida. Entonces, si tienen audífonos, pónganselos, porque a lo mejor el sonido es un poquito lejano. Va. Les pido que pongan mucha atención, que se concentren y se dejen llevar por su sentimiento, a ver qué les produce esta música. Bueno, ahí se las dejo para que vayan diciéndonos qué se produce, qué les produce esta música, qué sentimiento, qué afecto. Y mientras tanto, no sé si decirles de qué se trata, a lo mejor muchos ya adivinaron qué música es la que estamos poniendo, pero me interesa sobre todo qué les parece. Dime, Luz. Yo creo que como las personas que nos acompañan en Facebook que tenemos ahorita no la escucharon, Sí, entonces, si nos dices cuál era, muy bien. eh, lo decimos para la gente de Facebook y si la conocen, que nos digan qué sentimiento les produce. Y Ah, los que están aquí en la sala, si nos quieren poner en el chat o quieren levantar manita, venga. me parece muy bien. Es el preludio precisamente de Tristán y Isolda. El preludio. Y es el mismísimo comienzo, ¿sí? Son las primeras notas del preludio. Esta es una versión, si la pueden conseguir ahorita por la recomendación que nos está dando Luz, este es con Zubin Mehta, ¿sí? Espléndido director, ¿sí? Tomen los primeros 2 minutos nada más, no se vayan más allá. Me interesan los primeros 2 minutos, a ver qué emoción les causa, ¿sí? Porque ahorita me voy directamente ya a Wagner, ¿sí? Y para presentarles a Wagner, lástima que no se hayan conectado todos, porque también me voy a permitir compartirles para que sea mejor que yo, Sheila Blanco, quien nos los presente, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, de una manera impecable. Permítame tantito. Y si van llegando algunos comentarios, Luz, pues sean bienvenidos.
No hemos tenido comentarios por acá por Facebook, pero les invitamos a los que están aquí en la sala. ¿Qué sentimiento, afecto les produjo este preludio inicial que nos acaba de poner Jaime relativo a Tristana y Isolda? Bueno, para presentarles a Wagner, ¿quién mejor que este encanto de mujeres que Sheila Blanco? Escúchenlo, cómo lo presenta ahí. Y también está con subtítulos en español para que vean cuál es su descripción de Wagner. Ya va a empezar la función, ahora te voy a cantar lo que un romántico dio. No es apocalipsis now, él lo llamó arte total, mezcla poesía y visual, danza y teatro musical. Sube el telón, ya ábrale paso al gran Richard Wagner, fiero alemán y compositor, dramaturgo y director, ensayista y pensador, polémico y político, hombre amigo de Nietzsche, muy pesimista y gran orador, innovador musical del cromatismo orquestal, descubridor, fue quien inventó el leitmotiv para presentar al actor y a la actriz. Su música fue tal como era él, profundo y muy poderoso a la vez, grandioso es. Aquí sus valquirias, hit del anillo, Tristán e Isolda no se queda atrás. También Parsifal y el gran Lohengrin, si tiene algo Wagner es que te hará volar. Esta es la presentación que nos hace Sheila Blanco, que créeme que es impecable. Creo que describe a un Wagner de una manera muy precisa. Es un retrato, digamos, muy apretado. Y después de escucharlo, no sé si decir que, y conociendo a Wagner, uno puede decir si es director de orquesta, compositor, dramaturgo, filósofo, revolucionario, porque es todo esto y más. Ese es Wagner, ¿sí? Y cuando digo más, ese ya hablando de él como ser humano y como persona, era también, déjenme describirlo, megalomaniaco, arrogante, narcisista, charlatán, oportunista, antisemita, aprovechado, deudor de todo mundo, ya sea sacando el dinero a sus mecenas o quedándose con sus mujeres. Este es el hombre. Vamos a hacer una descripción del hombre Wagner, ¿sí? En algún programa anterior nos preguntaba, creo que fue Fernando Quesada, no sé si esté ahora presente, por qué decía yo que Wagner como persona era un ser deleznable. Y la respuesta es esa, porque Wagner como persona era un ser deleznable. Pero finalmente quizás uno de los genios más grandes que ha dado la humanidad. Carismático sin duda, odiado y o idolatrado. Y él mismo se encargó de su autopromoción, llegando a decir que él tenía un derecho que lo elevaba muy por encima del mundo. Y es decir, el mundo, estaba obligado a darle lo que él necesitaba y el lujo que él se merecía por tanta felicidad que él daba al mundo. Son palabras textuales de él, ¿eh? Por cierto, todo el mundo les causará sorpresa, pero no es muy lejano a lo que el mismísimo Beethoven también decía. Él decía lo mismo, ¿sí? Y lo peor o lo mejor es que quizás tenían razón y que al menos hubo quienes así lo creyeron y afortunadamente les proporcionaron los recursos y hasta a sus esposas. Por lo que Wagner tampoco es muy lejano de ese don Giovanni que abordamos recientemente, aquel que huía y se alejaba de acreedores y maridos cornudos que muchas veces eran el mismo personaje. Wagner en su vida real así era, tenía que estar huyendo de un lado a otro porque lo estaban persiguiendo sus acreedores o los maridos cornudos. Esto sucedió con uno de sus principales mecenas, Otto Basendorf, quien no solo Wagner lo persuadió de que pagar sus deudas, sino que inició con la esposa de una relación, se dice, que platónica. Su mujer era Matilde. El caso es que con el pretexto de que estaba componiendo Matilde un texto, ella era literata, ¿sí? Y él estaba componiendo una música, era un buen pretexto para verse en las noches y él mismo le mostraba precisamente, era la época en que estaba escribiendo Tristán y Isolda, y entonces tenían un buen pretexto para visitarla a solas en la casa en donde él había sido albergado por este matrimonio. Y él mismo
autonombraba el visitante del crepúsculo. Así se hacía llamar Wagner, porque además de todo era cínico, pero era poeta. Sí. Pero su más conocida alevosía fue hacia Hans von Bülow, admirador acérrimo de la obra de Wagner y quien era discípulo de Liszt. Y ahí precisamente von Bülow conoció y se casó con la hija de Liszt, Cosima Liszt. Cosima tenía 24 años menos que Wagner y se hizo amante de Wagner. Y siendo hija de Liszt, conocía muy bien los círculos musicales, lo cual fue muy bien aprovechado por Wagner para introducirse dentro de ellos. Y en la muerte de Wagner, Cosima fue su heredera musical y mantuvo ese ideal wagneriano en cuanto al destino que iba a tener el teatro que construyó en Bayreuth. Y sí, Cosima, al igual que todos estos personajes, adoraban a Wagner como un dios. Eh, y el esposo de Cosima, von Bülow, a pesar de todo esto, lo va a seguir apoyando económicamente e inclusive es él el que va a dirigir el estreno de Tristán y Isolda. Es decir, uno se pregunta por qué razón todos se someten a Wagner, ¿sí? Y va el último chisme. Dado que Wagner no conocía lo que era austeridad, despilfarraba su dinero igualito que lo hacía Mozart. Solo que Wagner siempre encontraba quien saliera en su auxilio, como es el caso del rey de Baviera, Ludwig. Ludwig se dice que estaba loco, que era homosexual, y también se le conoce porque él fue el que construyó ese castillo original del cual Walt Disney se encargó de hacer una reproducción en Disneylandia. Este es Ludwig, el rey de Baviera. Tenía 18 años cuando ascendió al trono y se enamoró perdidamente de Wagner. Y este aprovechó para sus fines, este lo aprovechó y Ludwig lo va a apoyar a costa de las arcas del reino, a pesar de la fuerte oposición que tenía de toda la corte. Pero bueno, vamos a dejar en paz ya sus mentes cochambrosas y vamos a ver la obra de Wagner, ¿sí? Wagner, en esa megalomanía, escribió ensayos, desde luego escribió su autobiografía, en donde claramente es un mitofílico, ¿sí? Porque escribe lo que a él le conviene y todo es a su favor, pero también es un mitómano, inventó un montón de cosas. En su megalomanía escribió de todo, escribió sobre estética, sobre religión, sobre política, sobre ciencia, sobre dieta, sobre raza, desde luego una raza que es antisemita, sobre la reforma social y sobre la revolución. Su primera vocación no fue la música, curiosamente, sino el teatro y desde luego el drama. Sus obras influyeron mucho en su época y con ellas logró la admiración de ni más ni menos de que un joven Nietzsche. Y Nietzsche lo llegó también a endiosar, como todos, y luego lo llegó a detestar, como muchos. A los 13 años Shakespeare escribió su primera tragedia, una tragedia como todo en él ya se atisbaba, monumental y violenta, en la cual él se basó en Shakespeare, era un gran seguidor de Shakespeare. Desde luego en Shakespeare siempre hay muertos por todos lados, ¿no? Pero Wagner iba a lo grande. En esa primera obra se mataban a cerca de 42 personas. A los 13 años escribió esta obra. Es decir, desde jovencito le gustaba pensar en grande. Y comienza, si quieren, tardíamente su interés por la música, cuando él siente que ya las palabras ya no le son suficientes. Algo que nos sucede, algo de lo que sucede en toda demanda de análisis, ¿no? Uno va a análisis precisamente cuando las palabras ya no son suficientes y tiene que ir a descargarlas en otro lado. Importante resaltar esto. Wagner requiere de la música para expresarse. O sea, Wagner no nace músico. Él requiere de la música para expresar lo que él quiere decir. Su interés no era entonces entretener al público con una música bonita, sino, en su megalomanía, transformar al mundo y la música iba a ser su vehículo. Así como decíamos en charlas anteriores que en un tercer tiempo todo sujeto busca hacerse escuchar y poníamos el ejemplo de Mozart que él mismo se hizo música. Aquí diríamos que Wagner no solamente él se hizo música, sino que él se hizo drama, él mismo se hizo tragedia. Y además él impone, con su autoridad, impone que se le escuche y sea a costa de lo que sea. Pasemos a su obra. Como decíamos, Wagner no fue niño prodigio como Mozart. Escribió y compuso marchas, música y sinfónicas y de cámara, pero como se le conoce indudablemente, es como para mí el más grande genio en el medio de la ópera, ¿sí?
Todas sus óperas son de un tamaño descomunal y sus proyectos rayan en lo megalomaniaco. Desde su primera ópera, Reinsin, la hizo a los 25 años y duraba 6 horas para una ópera, ¿sí? Compuso 13 óperas en total. Se las digo rápidamente: El holandés errante, en donde hay un busque fantasma que se pierde en las islas y va buscando a su amada, pero ya desde ahí lo que busca Wagner es la redención. Esto es importante. Lo que busca en todas sus óperas es la redención a través del amor eterno que llegará con la muerte. Desde el holandés errante me parece que ya está esbozado esto. Sigue Tannhäuser. Tannhäuser es el amor sagrado y profano, y nuevamente la redención a través del amor. Después Tristán y Isolda, que es el tema que hoy nos ocupa. Lohengrin, que es un caballero del Santo Grial, que era la ópera favorita de Hitler, y muchos la conocen, cuando no es un fragmento de ella, porque es la marcha y el coro nupcial de muchas bodas. Ese que dice tan, 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 esa viene de Lohengrin. Los maestros cantores de Nuremberg, ¿sí? Maestros artesanos. Esta es la única comedia que escribió Wagner. Y desde luego es obra monumental, que es El Anillo del Nibelungo, ¿sí? Que parece que toda la música iba encaminado a eso. Se tardó 20 años en escribirla. Y la componen 4 obras, porque era tan grande y de tamaño y de obra y todo, que duraría 16 horas si uno la quiere ver recorrido. Entonces la divide en 4 obras, que es El Oro del Ring, Las Valquirias, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. Y su última obra es Parsifal, el caballero del rey Arturo y la búsqueda del Santo Grial, y su relación con una mujer maravillosa que es Kundry, una hechicera, sanadora y pecadora. ¿Sí? Esta es la obra, este es el hombre. Me gustaría aprovechar esto que le estoy lanzando ahorita. De esta es su obra y este es el hombre, porque todo lo anterior me lleva a este tema que me parece que es muy interesante, y se lo lanzo como provocación y a lo mejor como una segunda pregunta para esta noche para ustedes. ¿Ustedes creen que es posible separar al autor de su obra? ¿Es posible separar la vida pública de la vida privada de estos grandes genios? ¿Sí? Ahí le lanzo también esa pregunta. Hace no mucho, de una plática sobre una espléndida película que le recomiendo, no sé si la vieron, Tar, T-A-R. Es de Todd Fields, del 2022. Esta está protagonizada por Kate Blanchett. Entre otros muchos temas que tocan ahí, este, hay uno que tiene que ver con esto que le estoy proponiendo ahorita en esta película, ¿sí? Es la discusión que tiene Lydia Tarr. Tarr es el apellido de esta mujer, la protagonista. Lydia Tarr es la primera mujer directora de la sinfónica más famosa y prestigiada del mundo, y tiene una discusión con uno de sus alumnos que se llama Max. Este Max se define como BIPOC, B-I-O-P-O-C, BIPOC, que por sus siglas en inglés es el acrónimo de Black, Indigenous and People of Color. Es decir, él se define en este movimiento como negro, indígena y persona de color, desde luego de color negro. Y pangénero, o sea, persona que se identifica con muchos géneros. Entonces está teniendo la discusión. Cuando Lydia Tarr le dice a su alumno y le pide tocar a Bach, este se niega diciendo que Bach era absolutamente un misógino, como para tomarlo en cuenta y para tomar en cuenta su música. Entonces no hay que tomarlo en serio. Bach engendró, dice su alumno, hasta 25 niños. Y Lydia Tarr, un poco irónicamente, le dice, igual que engendró muchísima música maravillosa. ¿Sí? Y Lydia Tarr continúa. Bueno, ¿y qué tal Beethoven? Que para mí, que soy una lesbiana intensa, no me simpatiza en lo absoluto, pero lo confronto frente a la inmensidad de su obra. Y así podríamos decir nosotros que como Bach y Beethoven, pudo haber sido Haydn, tan servir con la aristocracia, o tantos otros músicos igualmente misógenos, racistas o reaccionarios. O como quizás para muchos, el peor de todos, es precisamente y sobre todo para los judíos, el que hoy nos ocupa, que es Richard Wagner, ¿sí? Permítame referirles un ejemplo de no hace mucho tiempo, ¿sí? Eh, la música de Wagner está prohibida, no sé si saben, está prohibida presentarse en vivo en Israel, debido al claro antisemitismo expresado por el mismo Wagner en un montón de panfletos. Y se sabe
fue el músico favorito de Hitler. Entonces está prohibido presentar en vivo su música. Resulta que el 7 de junio de 2001, el afamado director Daniel Barenboim, director argentino y judío, interpretó un concierto que fue muy recibido en Israel. Al terminar el concierto, tal y como es costumbre en todo el mundo, se pide con aplausos al director que regale lo que se conoce como un encore, es decir, una pieza fuera de programa. Daniel Barenboim, judío argentino, repito, se volvió al público y anunció que la pieza que ejecutaría ahí en Israel sería precisamente un fragmento de Tristán y Isolda de Wagner. Por lo que, si alguien pudiera sentirse ofendido, va a dar tiempo para que se desocupe la sala antes de iniciar. La mayor parte del público permaneció en la sala, algo así como 2.800 personas. Pero las críticas ante esta acción de desafío de Barenboim no han cesado desde entonces para él, incluido un boicot extenso. Es decir, él mismo, Barenboim, se convirtió en un ejemplo de esa imposibilidad para muchos de separar al autor de su obra. ¿Sí? Al igual que si nos remontamos a lo que la propia Atenas hizo con Sócrates a final de cuentas, o la Iglesia hizo con Galileo, o si uno dejara de leer Aristóteles por considerar que sus escritos son esclavistas. Es decir, la ignorancia y la ausencia de pensamiento, a mí me parece que ese sí es el verdadero mal de la humanidad. Pareciera que no se tolera o reconoce a quien se es diferente, y esto causa el odio, la violencia, la intolerancia, el rechazo y la irracionalidad. Juicios de una mayoría que opera como masa en ese sentido freudiano, esa masa que no piensa por sí mismo. La ignorancia, la ausencia de pensamiento, el no detenerse a reflexionar, me parece que no es la mejor de las políticas ni estrategias, y mucho menos la mejor de las éticas para fijar una postura. Hay quienes intentan que las obras de Wagner, Bach o Beethoven, personas con rasgos indiscutiblemente racistas, reaccionarios o misógenos, por maravillosas que sean, deban de ser suprimidas, borradas o, como se dice ahora, canceladas. Por lo contrario, hay quienes pensamos que el arte y desde luego el psicoanálisis que abreva del arte abren otro espacio para la reflexión, para el pensamiento, para la libertad de expresión como posibilidades hacia la emancipación, hacia la libertad del sujeto y para quienes piensen por sí mismos. Y miren, finalmente bien pensado, la supresión o la cancelación de las obras de estos autores me parece que más bien sería un castigo para nosotros más que para ellos. ¿Sí? Estaríamos prescindiendo, imagínense, de cuántas obras geniales de escritores. Piensen en Oscar Wilde, en Lewis Carroll, por no mencionar a los poetas malditos Mallarmé, Baudelaire, Rimbaud, pintores como Caravaggio, Diego Rivera, Picasso, cineastas como Woody Allen, como Polanski. Todos ellos estarían fuera de nuestro alcance si los juzgáramos por sus conductas morales en lugar de profundizar en sus historias, en lo que tienen que contarnos, en lo que motiva sus conductas y entender y acercarnos un poco más a la condición humana. Esta es la postura ética que sostenemos desde el psicoanálisis. Pero desde luego no estamos diciendo que finalmente estos personajes no deban de responder por sus conductas ante la sociedad, pero no el que se cancele o suprima el trabajo o su obra. Eso es lo que está en juego. No sé si tengas unos comentarios. Sí, de tu pregunta anterior, Jaime, Mm, de qué sensación, emoción provocaba estos primeros 2 minutos de Tristana y Isolda, ujú, Rosalinda nos dijo tensión, drama que se avecina, y yo pensé, ella fue la única que nos puso ese comentario, pero yo estaba pensando en misterio, en sigilo, e inclusive hasta en curiosidad. O sea, eso mm, a mí me provocó. Y con relación a esta última pregunta que dijiste de que si ustedes creen que es posible separar el autor de su obra, ujú, pues sí, como tú bien dijiste, pues es una pregunta provocadora, ¿no? ujú. Ana nos contesta, depende de si cometió un delito o no, o si atentó a la seguridad, salud o bienestar de alguien más, particularmente si es menor de edad. Esos son los comentarios que tenemos. No tengo más comentarios ahorita. Muy bien. A ver si después de lo que acabo de decir vengan más comentarios. Espero que sí. Miren, continuando con el ejemplo de la película de Tar, permítame ponerme
excesivamente lacaniano para intentar representar este debate y la postura ética del psicoanálisis frente a esto, apoyándome no en lo que piensa Lacan respecto a esto, porque él no lo define, pero sí utilizando lo que él nos recomienda, que es la topología. Voy a usar una banda de Moebius. Una banda de Moebius es una tirita que se trastoca, no hay ningún problema. Una banda de Moebius es una banda, pero me va a servir para ejemplificar cuál es la postura desde el psicoanálisis y cuál yo veía en esta exposición de la película Tar, cuál era la postura de Max, el alumno, y cuál era la postura de Lidia Tar, y como tercera opción, cuál es la postura del psicoanálisis frente a esta posibilidad de separar al autor de la obra. Claramente, la postura de Max, lo vamos a escribir en esta cinta, ¿sí? ¿La alcanzan a ver? ¿Sí? En una misma cinta dice autor y obra, de un solo lado, ¿sí? Es decir, para Max están juntos la obra y el autor. Es decir, él está en una sola dimensión. Pareciera que para Max obra y autor se confunden, ¿sí? Esa es la posición de una sola dimensión. Para Lidia Tarr, por lo contrario, para ejemplificar su postura, voy a utilizar la misma tira, la misma banda, pero de otra manera. Para Lidia Tarr dice, por un lado, tenemos al autor en esta banda, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos la obra. Es decir, ella lo que hace es que separa al autor de la obra, ¿sí? Si las unimos, vamos a producir la banda, ¿sí? Esta banda, si las unimos y las pegamos, resulta que para Lidia Tarr hay una adentro y una afuera. Afuera está la obra y adentro está el autor. Es decir, ella los puede separar. Y ella dice una cosa es el autor y otro dice otra cosa es la obra. Ella los separa. Viene la postura del psicoanálisis utilizando esta misma banda, pero es la banda de Moebius. No es una banda simple como esta que ven aquí. Lo que hace la banda de Moebius, lo que hace Lacan con una banda de Moebius es que le da una pequeña torsión. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a torcer esta y la vuelvo a pegar, ¿sí? En el momento en que yo la pego, ¿sí? Lo que resulta es que hago una continuidad. Hago una continuidad, ya no hay una dentro y una afuera. Aquí está el autor, ¿sí? Que va a pasar por adentro y adentro vamos a tener la obra, ¿sí? Es decir, va a haber una continuidad. Hagan este pequeño ejercicio, es muy fácil. Tomen cualquier cinta, doblen un extremo, ¿sí? Tuérzanlo y vuélvanlo a juntar. Y síganlo y se van a dar cuenta que no hay un dentro y un afuera, sino que está en continuidad el adentro y el afuera. Es decir, en la posición ética del psicoanálisis, el adentro y el afuera no están separados. Existe una continuidad, ¿sí? Eso es lo que tenemos, me parece, en este ejercicio. Estamos hablando, así como decíamos, que... Pocos se han invertido raudales de... Perdón, aquí se me disparó algo. Perdón. Estamos hablando de que para Max está en una sola dimensión. Para Lidia Tarr está en dos dimensiones y para la ética psicoanálisis estamos hablando de tres dimensiones, ¿sí? Para el psicoanálisis no existe una dentro y una afuera, no hay separación entre autor y obra, sino que están en continuidad. La obra va a afectar al autor y el autor va a afectar a la obra, ¿sí? Ahora tomemos un episodio de la vida misma de Wagner. Wagner, cuando está escribiendo Tristán y Isolda, él mismo se ha convertido, vean, él mismo se ha convertido en Tristán, ¿sí? Entonces va a necesitar a su Isolda, es decir, va a necesitar ese amor prohibido. Y lo que hace es ir a buscar y se enamora y la encuentra de Matilde, ¿sí? La esposa de quien lo ha albergado en su casa, ¿sí? ¿Sí? De aquel que lo ha sacado de todas las broncas, ¿sí? Es decir, ese amor imposible, ¿sí? Recordemos las premisas del amor cortés, las premisas de lo que ocurre en Tristán y Isolda, ¿sí? Ella está casada y ni más ni menos que con la persona que está protegiendo a Wagner, con quien ha pagado sus deudas y con quien los tiene económicamente y que le ha brindado su casa y va junto con su esposa y ahí para trabajar su música, ¿sí? Como ven, Wagner él mismo se hace obra, ¿sí? Bueno, no sé si tienes algunos comentarios, mi querida Luz, pero para ya entrar directamente a Tristán y Isolda. Sí, sí, sí. Paula Viveros nos dice,
retornando con la pregunta de origen, que a ella le causó incertidumbre, desasosiego y ansiedad, el preludio, bueno, los 2 minutos iniciales del preludio. Leslie, respecto de la segunda pregunta que hiciste, obra y autor, pues usualmente se separa y pensaría que dependerá de la situación y justo como dicen de la moral de cada uno, pero por otro lado sí pensaría que van de la mano. Em, Son las únicas que tenemos. Yo me atrevería, si me lo permites, Adelante, encantado de la vida, siempre tus comentarios. ahorita que te estaba escuchando sobre este tema de lo de la ética del psicoanálisis, me parece que la posición ética del psicoanálisis que va justamente a la verdad del deseo del que analiza, em, me hace pensar que cuando tú escuchas alguna obra, y estaba pensando en este ejercicio que tú acabas de poner ahorita, de poner la música sin que haga ninguna referencia al quien la escribió, esa música produce algo. Entonces, tú pudiste haber dicho o no que era el preludio de Wagner, de Tristán e Isolda. Quien lo conoce, pues a lo mejor sabíamos que se trataba de eso, pero Ujú, quien no lo conoce y lo escucha de principio y sostiene un vínculo con eso que está escuchando o con esa obra que está leyendo o con ese cuadro que está viendo, o sea que finalmente es el impacto de lo que el arte genera sobre los sujetos. Me parece que ese es el punto en el que yo iría a responder tu pregunta, ¿no? ujú, Porque yo cuando escucho, si yo no sé nada de los autores, por ejemplo, esto que acabas de decir ahorita, de Beethoven, lo que decía que era igual a lo de Wagner, yo eso yo no lo conocía. ujú. Yo soy mega fan de Beethoven, ¿no? Y pues claramente estás hablando de un narcisista y de un alzado Misógino. impresionante, misógino impresionante, ¿no? Este, pero cuando yo escucho una obra y yo no sé de qué se trata, o sea, lo que menos traigo conmigo es quién la escribe. O Ujú, sea, cuando esa persona que tiene una serie de características X, tal vez muy detestables, escribe o pinta o lo que tú quieras que haga, produce algo que en ese momento está generando por alguna razón. Y cuando yo lo veo, lo escucho, me produce algo que tiene que ver con mi subjetividad. Entonces, bajo esa circunstancia, me parece que ahí hay un cruce de muchas vías. ujú. Y pues bueno, eso es lo que me quedé pensando respecto a lo que dijiste ahora. No, te agradezco muchísimo, Luz, porque efectivamente, creo que lo he dicho en algunas de las pláticas. Lo curioso es que esto que nos está diciendo Luz es que la música en sí misma no dice absolutamente nada. Una cosa es lo que Wagner haya intentado querer decirnos y que nosotros ahorita decimos, bueno, pues Wagner por aquí, por ahí. Pero al final de cuentas, lo que está en juego es lo que está diciendo Luz, ¿sí? Que la música en sí no dice nada, dirá para cada uno de nosotros algo diferente. Ya en el momento en que yo cometo la indiscreción de decir es Wagner, pues ya seguramente un judío ya no lo va a escuchar. ¿Qué hubiera sucedido si yo no lo digo y si lo escucha un judío y le digo, ¿te gustó o no te gustó? Sin que él supiera que fuera Wagner. Eso es lo que me parece que está apuntando Luz. La música en sí no dice absolutamente nada. Es nuestra propia subjetividad lo que lo va a hacer. La bronca es que aquí la subjetividad ya está metida, y más con todo el antecedente que ya les lancé yo de este ser megalómano, misógino, etcétera, tan detestable como es Wagner. Pero a mí todo eso, lejos de asustarme, me produce, a lo mejor masoquistamente, ¿sí? Una expectativa brutal por conocer quién demonios es este ser al que me digan lo que digan, hizo lo que hizo y sometía a todo mundo, hasta al rey de Baviera, ¿sí? Para que le pagara sus cosas. Algo debería de tener, ¿sí? Yo creo que es importantísimo pues, decir qué tenía este hombre. La otra situación es coloquémoslo en la época también, ¿sí? Coloquémoslo en la época, no es lo mismo de ahora, ¿sí? ¿Sí? En esa época posiblemente no tanto el antisemitismo era aceptado, lo que ustedes quieran, pero él se defiende un poco diciendo, lo mío no era contra el antisemitismo, era contra el capital, contra los capitales, etcétera. Pero en fin, no es el punto de ahorita. A lo que quiero llegar es que también es la época en donde se produce esa obra, ¿sí? Cuando tú hablas de Beethoven, posiblemente Beethoven ahí ni siquiera existía la palabra misógino para empezar. Sí, ni siquiera es ahora que nosotros lo podemos juzgar. Entonces también eso es muy importante, es decir, con la subjetividad que no es solamente la interna, sino la subjetividad que nos da cada época, cada lugar en que nosotros estemos. ¿Sí? Me parece que eso que apuntas es esencial para poder entender
y poder pensar en esta, que yo digo, continuidad que es imposible de no sostener entre la obra y el autor. ¿Sí? El autor no dice, ahorita me voy a olvidar de mi amada y me voy a poner a escribir ni madre. Si está escribiendo es porque está escribiendo y algo le tocó su amada y su padre y su madre y su hijo y el Espíritu Santo y el que quieran, ¿sí? No se puede separar el autor de su obra, ¿sí? Y porque la obra está, eso es lo que contiene, ¿no? Cuando menos esa es mi postura, pero bueno, hay muchas, ¿no? Que se podrán sostener quizás. Entonces, si quieren, entramos a de lleno Tristán y Isolda. Y yo les pregunto, señores, ¿os complace escuchar esta bella historia de amor y muerte? Estas son las palabras con que inicia el trovador del medioevo, creo que es en la versión de Gottfried, ¿sí? Así dice, señores, ¿os complace escuchar esta bella historia de amor y muerte? Y después dice, aquellos que con gran alegría y gran duelo amaron y luego murieron de ese amor, él por ella y ella por él. Nosotros wagnerianamente diríamos, redimidos por el amor en la muerte. O lacanianamente diríamos, es una historia que va a revelar que en el mismo trabajo del duelo hay un goce. Versiones. Versiones de Tristán y Isolda hay muchísimas, ¿sí? Desde Thomas Verol o este Gottfried que yo les decía, hasta una, la más moderna versión de un bestseller que se llama Añorar y Morir. Es este que tenemos aquí, ¿sí? Es una novela histórica de amor y muerte en la época de la Revolución Mexicana, ¿sí? El autor es este que ven aquí, Jaime González Martínez de Escobar, ¿sí? De pura casualidad tengo este libro en esta parte de acá, ¿sí? Y tenemos en esta portada, a ver si no la puse al revés, sí, aquí está, saliendo de un tintero, porque todo consiste esta novela en un intercambio epistolar de dos amantes que fueron mis abuelos en la época de la Revolución. Entonces, un tintero que desparrama cierta tinta, pero también desparrama sangre, porque mi abuelo fue muerto en la Revolución, ¿sí? Entonces, la sangre, pero tenemos que configura a Tristán e Isolda en la versión de Dalí. Estas son las imágenes, si ustedes conocen la versión de Dalí, si no, pónganlo ahí, es Tristán e Isolda, como estas dos figuras emblemáticas de lo que en esta novela, a final de cuentas, yo intento vincular, ¿sí? Mi abuelo que fue fusilado en Huitzilac y deja a Felisa, también le llamo Rafael y Felisa, él se llama Rafael y él se llama Felisa, la deja eternamente viuda, eternamente enamorada, y que en su delirio ella se vuelve loca y de pronto hace convivir cuando está encerrada a todo, hago, cuando menos yo lo hago en la novela, convivir a todos los héroes trágicos que circulaban en la época de la Revolución Mexicana, acompañados a veces de corridos, y ahora ya en mi delirio los vinculo con partituras de Bizet, de Donizetti, de Puccini, y desde luego con la que nos ubica ahora, que es Wagner y su Tristán y Isolda, porque, por casualidad, resulta que en este intercambio epistolar entre mis abuelos, descubro que entre ellos se decían Tristán e Isolda, y que su amor, que está constatado en toda una intercambio epistolar, así se decían, y esto fue lo que descubrí, y dije, pues de ahí algo me llama a escribir una novela. Así es que esto es lo que tiene que ver la novela, en donde la hago a pasar a través de la revolución, pero con todos estos delirios locos. Pero es que su vida fue, igual que la de Tristán y Isolda, marcada por el amor y marcada por la muerte. Y sí, la muerte hace presencia en esta novela, desde luego como una mujer misteriosa y seductora. Así que si les interesa adquirir esta novela, mándenme un correo a tonjaime@gmail.com y con gusto los atenderemos. Bueno. Ya lancé mi breve comercial, perdón, Luz, pero pues no me podía quedar sin él. También si quieren pueden buscarnos en la página de Praxis si están interesados en la novela. Con mucho gusto. Bueno, el caso es que me parece que la vigencia de estas historias, y a mí me ocurrió, nos habla de que el amor cortés no es un anacronismo, sino, bien visto, evidencia casi a cielo abierto algo de la verdad del inconsciente, que tiene que ver con la pasión y con el deseo, independientemente de qué tan edulcorada lo hagamos, algunos que escribimos de ella. Y entonces entremos a la versión wagneriana. Este preludio así inicia, con este
primeros 2 minutos que ustedes acaban de escuchar. Es un famosísimo preludio, para muchos el parteaguas en la historia, no solo de la ópera, sino de toda la música moderna. Un preludio, ya lo hemos dicho, anuncia de qué se va a tratar la ópera, similar a lo que ocurre en un tráiler cinematográfico. Anticipa también la especialidad de Wagner que él inventa, los leitmotivs. Como todo en Wagner a lo grande. En este preludio anticipa 45 motivos musicales. Y todo esto lo hace para advertirnos que será precisamente la música en esta obra quien va a contar la historia, no lo que dicen los personajes, sino la música misma. Y entonces ahí van a ir apareciendo cada uno de estos motivos y vamos a ir escuchando el que pueda, porque es una obra inmensa, es casi imposible seguirlo. Pero si uno se dedicara a escucharla, puede ir distinguiendo cada tema, cuando aparece el tema del amor, cuando aparece el tema del conflicto, cuando aparece el tema del elixir, cuando aparece el tema de la traición, cuando aparece el tema de la espada, el tema de la muerte, uno podría ir siguiéndolo musicalmente. Sería, yo creo que toda la vida para hacerlo, pero bueno, por algo le costó a Wagner 4 o 5 años para escribirla, ¿sí? Pero lo que lo hace realmente conmovedor y sorpresivo, incómodo y hasta perturbador, este preludio, todo esto que mencionaba Luz, que ella misma sintió y que algunos otros sintieron, tal y como lo escucharon en este primero, son estas primeras 3 notas. Después va a surgir el acorde Tristán, este famosísimo, que en lugar de resolverse musicalmente con la nota que todo mundo está esperando, no lo hace, sino que lo repite 2, 3 veces y no lo resuelve. Nunca lo resuelve. No solamente no lo resuelve, pueden escuchar el preludio completo si quieren y no lo va a resolver el preludio. No lo va a resolver Wagner hasta el final de la ópera, con cuando aparece el aria de la soprano, La muerte de amor de Isolda. Es decir, Lacan nos va a mantener con esta misma inquietud que ustedes tuvieron durante estos primeros 2 minutos, así nos van a mantener durante 4 horas y media, porque esa nota que estamos esperando todos que nos tranquilice no va a aparecer, sino hasta después de 4 horas y media. Sí, como ven, eso es masoquismo puro, nuevamente, sí. Eh, es decir, una historia que se podría narrar en 10 minutos, Wagner la extiende y le toma 5 horas, ¿sí? Pospone y pospone su resolución, posterga ese acorde esperado, como hemos visto, y como hace precisamente el amor cortés que proponíamos, ¿sí? Que también va postergando el encuentro sexual. Esto es lo que hace musicalmente Wagner. Es decir, psicoanalíticamente va tensando la pulsión. Imagínense, si en estos 2 minutos ustedes se sintieron tensos, ¿qué va a pasar cuando la escuchen durante 5 horas? ¿Sí? Tensión que aparentemente, dicen, no debiera producir placer, al menos tal y como Freud estaba convencido hasta antes del problema económico del masoquismo, sino que algo que va a ir más allá. Ese más allá que el mismo Freud va descubriendo en este texto y que Lacan va a retomar y que lo concibe como goce, nuevamente la palabra goce. Lo podemos interpretar de otra manera, este encuentro. Las neurociencias dirán que mientras el sistema nervioso central en este preludio está operando, va a estar operando la maquinaria biológica con el fin de encontrar dicha nota y nivelar la tensión producida, aminorará otros procesos importantes como la producción de neurotransmisores, entre ellos la serotonina, encargada de regular los estados de ánimo, y entonces se experimentarán efectos extraños que no rebasan, como los que ustedes han mencionado el día de hoy, y que Pixar ha explotado intensamente. En la música, uno siempre está esperando la nota que resuelva la tensión. La nota que sabemos va a llegar y al hacerlo nos tranquiliza. Y quizás no lo hayan hecho conscientemente, pero por eso les voy a dar un ejemplo. Me voy a tener que repetir y pido disculpas a quien me hayan escuchado en el Congreso, pero voy a repetir el ejemplo que puse ahí porque me parece que es muy ilustrativo y además nos puede divertir y sacarnos un poco de la tensión a la que lo estoy llevando. El ejemplo que les quiero poner es que utilicé en esta ocasión de los 100 años con Freud, eh, que fue un 5 de mayo, ¿verdad, Luz? Y el 6 de mayo precisamente se cumplían los 168 años del nacimiento de Freud. Entonces, lo que propuse para ejemplificar lo que sucede cuando esta nota falta, ¿sí? Y propuse cantarle el Happy Birthday
a Sigmund Freud, a Herr Professor Sigmund Freud, pero a la manera wagneriana, para ver cómo sería el Happy Birthday de una manera wagneriana, ¿sí? Con esta nota que falta. Permítanme, se los voy a interpretar. Y sería así. Happy Birthday, pausa. Happy Birthday to, pausa. Happy Birthday, Herr Profe, pausa. Happy Birthday to, pausa. Este sería el Happy Birthday a la manera wagneriana. Es decir, estamos esperando, si lo notaron, esa nota que nunca llega, ese to you, ese tan tan cuando termina una canción. Uno ya sabe que va a venir, uno lo está esperando y por eso nos tranquiliza, porque uno sabe qué es lo que va a venir. Ese Happy Birthday, dear Professor, no llega. A cambio encontramos qué cosa con Wagner, la atonalidad, es decir, la falta de tono, el predominio de la armonía sobre la melodía o el ritmo. Y esto nos produce un incremento en la tensión. Es decir, Wagner se va a liberar de la tonalidad y lo atonal deja atónitos, nos deja desconcertados, nos deja confundidos, nos deja también un acorde disonante y la disonancia misma, sea por su silencio o por su estridencia, nos acerca a lo inaudible, a lo inaudito, a lo extraño, a lo insólito. Y eso precisamente es lo que busca Wagner, ¿sí? Lo inaudito. Nunca pretende que la música sea para divertirnos o pasar el tiempo, sino provocar, tensar, no solo al público que lo escucha, sino a la orquesta misma y hasta los mismos cantantes. Se dice que uno de los primeros tenores que cantó esto no pudo y se murió. No pudo con la tensión y la tensión misma lo llevó a la muerte, ¿sí? Entonces, si quieren, podemos escuchar otra vez el preludio. ¿Podemos compartirlo? Ya con esto que yo les mencioné, a ver cómo lo escuchan ahora. Sí, antes de que lo Y de esta pongas, cuestión de que falta la nota. Perdóname, ¿sí? antes de que lo pongas, hay algunas personas que se están conectando a la página de Facebook y si es la primera vez que nos acompañan, los invitamos a incorporarse a la página que tenemos de Zoom para que estos contenidos que coloca Jaime los puedan disfrutar sin que pausemos. No los podemos colgar en Facebook por derechos de autor. Entonces, como aquí les dejamos la liga, ¿de acuerdo? Y cuando digas, Jaime. Bueno, va. Escúchenlo ahora con esto que él platicaba, cómo esa nota nunca llega. Va. Hasta la expresión misma que hace su meta. Ahí lo para. Lo repite. Listo.
Me parece que es suficiente verlo de esa manera, me parece, para que vean cómo no nos entrega la nota que estamos esperando todo, en todo momento, ¿no? Y ese es el truco del amor cortés que menciona Lacan, y ahora lo encontramos musicalmente en Wagner, ¿no? 5 enigmáticas notas que precisamente preludian de lo que se va a tratar toda la obra de Wagner, ¿sí? Entrando a la historia misma, les doy los antecedentes de esta historia que no aparecen luego en la historia que nos cuenta Wagner. Pero esto es lo que sucede en este mito. Murolf, prometido de Isolda, es hija del rey irlandés, llega a Cornwall, hoy Gales. Murolf llega a exigirle al rey Marque el tributo que le corresponde. Tristán, caballero, vasallo, sobrino, y escuchen bien esto, porque es importante, hijo adoptivo del rey, mata a Murolf y envía su cabeza cesernada a de regreso a Irlanda. Tristán también es herido por la espada envenenada de Murloc con una mezcla hecha por Isolda, la prometida de Murloc. Y resulta que la única persona que podría curarlo es ella misma, es decir, la prometida de su enemigo a quien acaba de matar. Se presenta ante ella ahora Tristán con el nombre de Tantris. Isolda cura sus heridas, pero lo descubre. Pero como es una historia contada en el periodo romántico, en la que se inscribe desde luego Wagner, recordemos a Madame Bovary y Ana Karenina, vamos a poner en crisis todo el orden social, y además es una historia basada en el amor cortés. Tristán se va a enamorar de quien menos debe, es decir, la prometida de su enemigo a quien acaba de matar. Y ella, por su cuenta, lejos de vengarse, convierte su odio en amor. Pero no para aquí el masoquismo. Tristán, ya con su nombre verdadero, va a volver a Irlanda para pedir la mano de Isolda, pero no para él, sino para el rey Marque, que recordemos es su padre adoptivo. Es decir, con ello, ahora ese amor muerde la prohibición del incesto. El incesto es el amor prohibido estructuralmente. Isolda es vuestra mujer y yo vuestro hijo, le dice Tristán al rey. Y con ello dará la razón a Freud. El obstáculo alimenta la pasión. Y con Sacher-Masoch va a dar cuenta del masoquismo. Y tomando a Deleuze, Tristán buscará no someterse más ya al padre y devolver el poder a la mujer madre, característica esto del masoquismo, confirmando con ello la subordinación del hombre a la mujer, condición, por cierto, del amor cortés. Y así da comienzo el primer acto de la ópera wagneriana. En el acto primero, en el mar, sobre la cubierta, va Tristán conduciendo a Isolda, que es la prometida del rey Marque. Isolda ante esto decide morir, pero digamos, no sin llevarse a Tristán en el camino, y le encarga un brebaje envenenado a su doncella para que se lo tomen ambos. Branguen cambia la bebida envenenada por una pócima de amor. Si hiciéramos caso a las neurociencias, bien podríamos afirmar que ese elixir de amor elaborado por la madre de Isolda contendría sustancias tales que provocarían una fuerte descarga de dopamina y neopinefrina y poca serotonina, generando en los amantes un pensamiento obsesivo y la atracción amorosa. Pero nosotros preferimos que ese elixir, al igual que el alcohol o cualquier otra droga, o al igual que la música, o al igual que el psicoanálisis, lo que haga sea desinhibir, derrumbar la culpa y abrir el corazón y los labios de quien la toma. Hace que este amor, este elixir, ese amor reprimido y que los amantes tenían fuera a emerger desde las profundidades, diríamos freudianamente, desde las profundidades de lo inconsciente o lacanianamente desde lo real, de pronto con el pretexto del elixir, ¡pum!, irrumpa en la superficie. Para Wagner, el filtro de amor y el filtro de la muerte vienen siendo la misma cosa. Los motivos musicales del amor, la añoranza, la pasión y la muerte van a tensar aún más la escena. Van a producir, al igual que el elixir, un estado de éxtasis y sobre todo de añoranza a la manera en que describe Lacan en 1938 la pulsión de muerte. Cito textualmente, es como una nostalgia para la armonía perdida de la fusión preedípica. Es decir, hay una añoranza constante e inconsciente que haría un guiño al concepto de repetición de Freud o a lo real lacaniano como aquello que en todo sujeto
no cesa de no escribirse y que insiste y que insiste. El elixir, entonces, en lugar de producir la muerte de ambos, viene a definir su elección de objeto y el estado de éxtasis propio de los enamorados. Esa elección de objeto que contrasta con la satisfacción pulsional que empuja a la inmediatez de nuestros tiempos por el principio del placer. Elección que idealiza ese objeto de amor. Y en Tristán y Isolda se convierte, como a buen amor cortés, en un objeto sublime, es decir, en una dama, en una reina y en una madre. Objeto de amor de por sí sobreestimado, lo cual perturba todo el orden simbólico. Pero bueno, ese será otro tema. Vi el amor cortés, ese obstáculo, ese impedimento dará rodeo casi infinito para su satisfacción. Así la pasión lo va a elevar hacia lo más alto, un ideal inalcanzable, irrealizable, dándole el estatuto, como decíamos, de goce. Casi, casi diríamos obscenamente, pretende que esto alcance lo que hoy en día los libros de autoayuda y la publicidad moderna nos ofrecen. Es decir, que en la relación de todos exista un ganar-ganar. La posibilidad de encontrarse con esa otra mitad del andrógino de Platón que nos complete, con esa otra media naranja que vendría a volvernos completos. Eso que veíamos al principio. Pero esta apuesta amorosa lleva inexorablemente a la muerte. El ganar-ganar se convertirá en perder-perder. El objeto absorbe al yo y el yo el objeto, y ambos se funden en lo que se une en esta historia, y que es la letra I, I, Tristán y Isolda. En español tenemos que poner la E, pero déjenme poner la I porque es esencial, ¿sí? Tristán y Isolda, que es una conjunción copulativa, ¿sí? El amor y muerte se encuentran, amor y muerte, Tristán y Isolda. La intención de un doble suicidio deja su lugar al amor sin esperanza. En el acto segundo, Isolda yace en el jardín del castillo de Marque, ya llegaron a Cromwell. Isolda ya se ha casado con Marque. Cuando el rey sale de casa con Z, Isolda espera impaciente a Tristán. Tienen 3 días de no verse. Este llega y se produce un encuentro enloquecedor. Se funden en un intenso abrazo. Wagner hace de este acto más que una escena de amor, una disertación filosófica acerca del amor y la muerte, sumamente erótica y sexual. Recuerden que este es Wagner, ¿sí? A Wagner le interesa el transformar el mundo. En este es un dueto que dura más de 40 minutos, entonces es una cosa inconcebible, ¿sí? Y si lo escuchan, va a haber más preguntas que respuestas y más declaraciones de amores, va a haber más preguntas, ¿sí? ¿Por qué Wagner se inspira en Novalis y en Schopenhauer, ¿sí? Toman este dueto de amor, que si pueden escucharlo, escúchenlo, toma al día y la noche como Novalis. El día y la luz van a representar la razón y la cordura, como aquí tenemos a Luz Irán, que representa la razón y la cordura igualmente. Y la noche y la oscuridad, la locura, lo inconsciente, lo incontrolable. No digan de qué lado está ese otro. El temor los va a invadir porque pronto partirá la noche, dejando su lugar a la realidad que ofrecen el día y la luz. Esto para Tristán y Isolda es lo que representa este dueto. Ellos se encuentran en la noche, es decir, en lo inconsciente, en lo oscuro, no en la realidad fáctica. Vuelta a otra realidad es lo que ellos temen, que esa noche se acabe, ¿sí? No va a ser un dueto a la manera del bel canto italiano que para el lucimiento de todos los cantantes y para el aplauso se ha producido hasta ahora en la época de Wagner. Wagner detestaba esos números cerrados porque decía, rompen con toda la continuidad del drama. Recuerden que drama no es música originalmente. Él, lo que le interesa a Wagner es el drama, ¿sí? El drama y la tragedia. Y decía que el poner un dueto bonito, un aria que se terminara, que se cerrara, iban a interrumpir y entonces el drama se perdía, ¿sí? Entonces lo que hace es todo lo contrario y lo que dice es que va a crear musicalmente una melodía infinita, que ese dueto no se termine nunca nuevamente, con lo cual es congruente y va a postergar el deseo, va a postergar el placer sexual de los amantes. Nuevamente, el objetivo de Wagner es tensar la escena hasta sus últimas consecuencias. Y nosotros los escuchas, masoquistamente, seguiremos y gozando de ello, ¿sí? Cuando parece que se va a resolver, se disuelve, se goza la melodía infinita de la no satisfacción, prolonga el deseo. El día y la noche, con un gran cromatismo musical, los hace como en esta banda de Moebius, ¿sí?
el día y la noche, van a estar presentes en todo el discurso que aparece en este dueto, ¿sí? Una nueva I va a aparecer en este dueto ya textualmente. Viene a agregarse a la de Isolda y Tristán, a la de Eros y Tánatos, a la de añorar y morir. Es la de pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿sí? Existe también una conjunción entre estas dos. Recuerden que la I es una conjunción copulativa que aparentemente separa los opuestos, pero que la ópera de Wagner tiende a esa disolución de esa conjunción, esa que hace copular todos los nombres y todos los conceptos. En este dueto lo dicen casi textualmente, ¿sí? Aquí aparece con toda su fuerza el drama de esta sílaba I, una I que jugaría tomando de Lacan la fórmula del fantasma que vimos en un inicio. A mí se me ocurre, para poderlo ejemplificar, voy a regresar a lo que vimos al principio, con este esquemita de aquí arriba, donde un sujeto en relación con un objeto separados por un rombo. Lo que yo voy a hacer para hablar de Tristán y Isolda es utilizar este mismo fantasma, esta misma fantasía, para poner aquí Tristán, Tristán y Isolda, ¿sí? Ya pusiste cara de sorpresa, ¿no? Sí. Déjenme jugar un poquito con eso, ¿sí? En este juego que estoy haciendo pueden ocurrir dos cosas, pueden ocurrir un montón de cosas, ¿sí? Pero básicamente lo que estoy proponiendo es que está el amante buscando su objeto de amor, ¿sí? ¿Sí? Algo le falta y por eso busca su objeto que lo llegue a completar, ¿sí? Tristán busca en Isolda eso, pero no se va a quedar ahí. En este dueto lo van a buscar de dos maneras posibles, es mi interpretación. Una puede ser desapareciendo la I, y ahí lo dicen. ¿Qué va a ocurrir si desaparece la I? Desaparezcámosla. ¿Qué ocurre? Tristán y Isolda vuelven al mito del andrógino. Van a ser, si desaparecemos la letra I, Tristán y Isolda se convierten en uno solo, fusionados por el amor. Esa es una posibilidad. Vamos a ver a qué costo. Se los adelanto, la muerte. La otra posibilidad en este mismo dueto es que la I permanezca, que los siga separando. Pero entonces va a producir un juego, ¿sí? Van a mantener esa dualidad, pero se van a intercambiar. En este dueto, a veces Tristán es el amante, a veces Tristán es la amada. Pero en este mismo dueto, si escuchan y lo ven traducido con las palabras que ahí dice, más difícil sería con la música, de pronto resulta que Isolda pasa a este lugar, Tristán pasa a este lugar. Es decir, este rombito vamos a configurarlo de esta manera. Tristán, amante, se dirige a Tristán, amada. Pero al no encontrar lo que él quiere, Isolda, amada, se dirige a Tristán, amante. Se intercambian los papeles. La I permanece, pero de esta manera, intercambiando ahora amante, ahora amado. Ahora soy amante, ahora soy amado. ¿Sí? Es decir, Tristán y Isolda, déjenme decirlo poéticamente, se están devolviendo el amor. ¿Sí? Ahora tú me amas y yo soy amada. Ahora yo te amo y tú eres el amante. ¿Sí? Es decir, es la otra apuesta, mantener la I, ¿sí? Mantener esa dualidad, ¿sí? Ahora, en lugar del amante, en su incompletud, buscando al amado, y se devuelven el amor, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Ahora déjenme ser muy lacaniano, ¿sí? Porque lo que uno cree que el otro posee, no lo tiene. ¿Se acuerdan que vimos que este objeto A es inexistente? ¿Sí? No existe, es un mero mito. Nosotros creemos que lo tiene, pero cuando lo vemos nos damos cuenta que no existe, que no me va a completar. O si me completa, es la muerte. Entonces sigamos el juego del amor, ¿sí? Eso no es muy lejano precisamente a lo que hace Platón también en el diálogo, en sus diálogos sobre el amor, entre Alcibiades y el mismo Sócrates. Es decir, en el banquete de Platón, Erastes, es decir, el amante, busca a Erómenos, el amado. Va a buscar en él lo que le falta. Pero resulta que eso que le falta no lo tiene.
y entonces no le queda de otra más que el amado convertirse en amante. Eso está en Platón y con esta medio jalada que les estoy proponiendo, podemos encontrarla también en Lacan, pero que de alguna manera quisiera esperar que nos sirva para esto. Esto, a final de cuentas, es otra definición de Lacan, en donde dice que el amor es dar lo que no se tiene, ¿sí? Es decir, no lo tengo, pero te lo doy, ¿sí? Convirtiéndome en amante o convirtiéndome en amada. Esto es la imposibilidad de la relación sexual que menciona Lacan. Y así lo van a expresar los amantes en este himno al amor y a la muerte, que pareciera, ahorita les voy a poner un fragmento, más como les decía, una declaración de amor, una transfiguración a la manera de Santa Teresa, esta que mi querida Luz trajo en el congreso pasado para hablar precisamente de esta transfiguración de Santa Teresa en un poema maravilloso que se titula Muero porque no muero, ¿sí? Esto es, yo casi podría decir, es la misma transfiguración mística, nada más que aquí no es copular con Dios, sino es copular entre Tristán e Isolda, ¿sí? Entonces, me voy a permitir compartirles este dueto. Yo les insistiría, no lo traten de escuchar como escuchan los duetos de Verdi, ¿sí? Está, y a propósito les escogí que también esté la letra para que vean qué es lo que se están diciendo y con esto que les he traído de El juego de la I, vean cómo esto que yo se los traté de hacer de una manera esquemática con este juego del fantasma, de la fantasía, aquí porque Wagner producía el libreto también, ¿eh? Entonces van a ver lo que en la traducción, cómo juegan ellos mismos, qué pasaría entre ellos si la I famosa desapareciera. ¿Tienes algún comentario mientras, Luz? No, Jaime, no hay comentarios. Teníamos uno pendiente de Leslie con respecto al preludio, que decía que a ella se le hizo hermoso, cansado, me gustó, cansado y con algo de angustia. Yo creo que así como que ¿no? En este tema como de ir arrastrando, creo. Dice, o mezcla de afectos. Pero es el único comentario que teníamos por ahora. Y me parece que es correcto, cansa porque no llega a la meta, ¿sí? Ujú. Y eso cansa y crea angustia, ¿no? Pero créanme, ese es el propósito de Wagner, ¿eh? Ya verán la satisfacción que produce, les voy a pasar, cuando llega finalmente esa nota. Bueno, cuando menos a mí. Igual usted me va a decir, vota tanto para esto. Bueno, pues ya no sé. Bueno, les comparto un fragmento de este dueto que les pido lo, lo escuchen de la manera en que les estoy proponiendo, ¿sí? Va. Y lean la letra, lo que ahí dice. Me te interrumpo porque no se nota la imagen. ¿No se nota la imagen? Solamente estamos escuchando el audio. A ver, ¿segura? No, Sí. sí se veía tu imagen, Jaime, pero no pusiste la ventana que tenías que poner. ¿No puse qué? La ventana en donde estaba reproduciendo el video. O sea, se A ver veía si donde está. decías tú, no se veía tu ventana del video. ¿La imagen? Ahí está Ahí ya. está. Ahora ¿Sí? sí, ahora sí. Ok. Ahí está preguntando Isolda de que su amor no se llama Tristán y Isolda. Es decir, Isolda le pregunta a Tristán si desapareciera esa sílaba, la I, que ahora nos separa, ¿qué pasaría? ¿Sí? Se fusionarían ambos, nos fusionaríamos a ambos. Esa es la respuesta que él dice Tristán.
Le contesta Tristán, lo que sucumbiría sería solamente la I, es decir, quitamos la I, el obstáculo que nos impide vivir nuestro amor. Isolda insiste con la I. Que a Tristán se le diera la muerte. Es decir, vemos a Eros, la unión, que parece trabajar para Tánatos, la destrucción. Eternamente uno, sin fin. Tener cuidado, sé de la noche al día. Es decir, el día les vendrá a hablar de la realidad. Esa realidad que no es la de ellos. La de ellos es la realidad de la noche. Bueno, como decíamos, trayendo este diálogo a generaciones más contemporáneas y esto que dice Leslie, esto que parece cansar, esto que parece de una lentitud brutal, ¿sí? Vean, escuchen entonces otra generación contemporánea, menos poética, menos musical, pero quizás más concreta, y concluirían a la manera de Timbiriche: tú y yo somos uno mismo. ¿Sí? Es esta fusión de los dos amantes. Dicho de una manera, como decía Wagner, se toma 4 horas y media, en Timbiriche se toman un instante para decir quizás lo mismo. ¿Sí? Es esta dualidad de la unidad, dos que quieren ser uno, eterno problema del amor. El encuentro anhelado en esa otra mitad que separó Zeus.
la pulsión de vida y la pulsión de muerte, Eros tendiendo a la unificación y a la unión, y Tánatos por su lado desuniendo. El caso es que Márquez descubre el adulterio. Aclaremos, eso de que descubre, ellos provocan ser descubiertos. Al igual que en vida, Wagner, cuando estaba escribiendo esta obra, le deja una nota a Matilde, la esposa de Basenburg, en su casa confesándole su amor y su deseo, y son descubiertos por su protector, y entonces Otto lo corre de su casa, que es su mecenas, recuerden, y esposo de Matilde, pero lo corre, pero le sigue pagando los gastos. Es más, Tristán, es más, Otto, inclusive va a dirigir el estreno de Tristán y Isolde. Regresando a la obra, Tristán se va a dejar él también herir por Melot. Es decir, cuando saben ellos que la única posibilidad de su amor es la muerte, Tristán se va a dejar herir por Melot, pero no sin antes preguntarle a Isolda si ella lo va a seguir. Nos vamos al acto tercero, ya es en el jardín del castillo de Tristán, en la Bretaña. Tristán está moribundo esperando a Isolda. Larga espera de la cual la música del corno inglés del pastor da cuenta de este dolor de Tristán con una música infinita y nostálgica. Llega Isolda, Tristán no podía morir solo, entonces fallece en sus brazos cuando ella llega. Llega después un segundo barco y a la manera de Shakespeare siguen muriendo las personas, ahora le toca a Melot y al fiel Cornwall, ¿sí? Brangene le va a confesar al rey Marque que ella cambió las pócimas. El rey perdona a Isolda, pero todo esto me parece es absolutamente irrelevante. Isolda se va a sumergir en un éxtasis, como yo decía, un éxtasis místico, nuevamente a la manera de Santa Teresa, y muere sobre el cuerpo de la amada. Aunque no lo crean, las personas podían morir de amor. Es así como este trabajo de duelo de Tristán y Isolda va a terminar cuando ambos acepten su destino, es decir, la muerte como único final posible, la muerte como el goce supremo. O si ustedes quieren explicarlo nuevamente con los neurotransmisores, al encontrarse nuestros héroes en este momento dramático en el castillo, se produce en el cerebro un alto nivel de oxitocina y vasopresina, dejándolos en un estado de plena tranquilidad. Pero para Wagner, ese final, como el de muchas de sus óperas, esta muerte es la redención, la salvación del mundo. Es decir, acuérdense que Wagner pensaba lo grande. Es decir, renunciar a la vida por amor. Amor y muerte. Muerte de amor. Liebestod. Liebestod es como se le conoce a la hermosa aria de Isolda, con la que termina su vida al lado de su amante y pone fin a la ópera. Y también pone fin a esta charla. Pero no sin antes dar lugar a que sea la voz de la maravillosa soprano Jessie Norman quien nos regale esa nota tan esperada durante más de 4 horas y media y 1 hora y media que yo los he tenido aquí hablándoles de esto mismo y que finalmente viene a resolverse musicalmente toda esa tensión acumulada y lo hace pronunciando la palabra Lust en alemán, Lust, que se puede traducir ni más ni menos que como goce. Ese goce, aporte lacaniano que hemos insistido a lo largo de todas nuestras charlas, que no es placer sin sufrimiento y que en esta ópera lleva al extremo de la muerte de los dos amantes. Y lo último que dice Isolda son las palabras Höchste Lust, supremo deleite. Se los comparto. Mientras si hay comentarios. De Leslie, que dice por acá, respecto de lo que pusiste hace un momento, de los diálogos, la historia pareciera quiere quitar la y el obsesivo la deja o hace que se quede, pero al mismo tiempo, para mantenerse insatisfecha y en falta al otro, la enmarca. Eso, lo lento, es lo angustiante. Es lo que nos comenta Leslie. Muy bien. ¿Se alcanza a ver la imagen? Ya se alcanza a ver la imagen, sí. Bueno, espero que también el sonido. Escuchen el final y la nota con que se resuelve toda esta ópera.
Bueno, pues así es como termina. ¿Qué decir cuando uno se encuentra frente a una obra de arte tan descomunal? Espero que ustedes les haya conmovido como a mí y espero haberles podido transmitir y contagiar un poco la pasión y el inmenso goce que significa sumergirse en esta obra maravillosa y desde luego nada fácil, pero de un gran genio. Pues muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a ti, como siempre, Jaime. Como diría por aquí Leslie, excelente recorrido. Muchas gracias. Y pues muchas gracias a todos y todas. Sabemos que, dice por aquí Rosalinda, bella y conmovedora, mil gracias. Me parece que esta última nota, este, es el símil justamente de lo que decía Santa Teresa, en el muero porque no muero, ¿no? Ese placer en el dolor de esa nota, inclusive la manera en la que la interpreta, es posible verlo así. Y pues bueno, encantador el recorrido como siempre, siempre encantada de lo que nos traes. Muchas gracias y muchas gracias a todos y todas los que nos han acompañado. No sé si quieran hacer algún comentario. Dice Ana Mata, sublime para mí, sí valió la espera. Me da mucho gusto. Efectivamente, sí Gracias, es. Ana. Y pues esto que decías, con lo que abriste el recorrido del tema del sujeto en falta, lo que nos hace sujetos, ¿no? Esa falta que finalmente nos motoriza, el deseo que nos mueve a tener que estar ahí, siempre yendo. Y pensaba que cuando decías tú y yo somos uno mismo, que finalmente es como lo que quisieran los amantes, como ese fundirse en uno solo, Ujú, que representa justamente anular la subjetividad. Uno desaparece en medio del otro, pero eso evidentemente representa destrucción, ¿no? O ujú, sea, interesante esto que se mueve, esto que propone, eso que está ahí, porque pues ese amor evidentemente implica pues eso, que alguien se anule y por lo tanto pues que ahí no hayan dos, sino que se anule la subjetividad de cada uno de ellos. Y pues dar cuenta que en la ópera, como siempre nos lo traes, está esa posibilidad de ver lo subjetivo, la subjetividad humana, eso que nos propone, eso que queremos alcanzar, eso que siempre está ahí, no importando qué, ¿no? En las contemporaneidades con diferentes formas, pero ujú, siempre con eh, pues con esas ganas de querer estar completo, aunque eso no sea posible. ujú. Sí, en esta cuestión que tú dices de no quedar atrapado, sino que uno pueda pasar precisamente de amante a amado, de amado a amante, ¿sí? Y que pueda circular el amor, en donde nos demos amor ambos, ¿no? Sí, O claro. como esa posible salida, que no sea la salida, o a lo mejor sí, la salida de Tristán y Isolda, no hay salida más que la muerte, ¿no? Es el supremo, como ella dice, el supremo deleite, ¿no? El Hoch de Lust, ¿no? No, que si hay otra posibilidad, que puede ser este circular el amor, ¿no? No quedar atrapado en el ser el objeto de amor o ser el sujeto de amor, ¿no? Sí, claro. Hay hay justo en el diálogo que nos pusiste, donde dice vivir únicamente para el amor, ¿no? O sea, Mm, todo lo demás queda totalmente fuera. así es. Y dice, pero me encanta al final porque dice, Mm, tened cuidado, tened cuidado. Lo dice ella, lo cantan juntos, se ya sé de la noche ante el día, ¿no? Entonces, eso que representa esa anulación, y creo que siempre es importante ponerlo, o sea, ¿no? mm, Cuando hay eso que se anula, eso no sé, que uno se come al otro o que se aliena dentro del sí, otro, pues entonces deja de existir o uno o el otro, ¿no? O dejan de existir los dos en medio de eso. Entonces, eso que siempre está ahí, que es como una ambición, ¿no? Una ambición de morir en el otro. Pues mm. tened cuidado, como diría Isolda. Mira, quien dice tener cuidado es Brangene, es la doncella de Isolda. Ah, Esto es particularmente importante porque esto que tú traes es precisamente lo que ocurre con Tristán y Isolda. Es- o sea, Brangene lo que está representando es el día, está representando el peligro del día, es decir, del despertar, de la realidad cotidiana. Tristán y Isolda están en la noche, en la oscuridad, les vale un soberano cacahuate lo que ocurra en la realidad fáctica. Ellos están en otro mundo, en la oscuridad.
Y Brangen lo que se dedica todo el tiempo es decirle cuidado, cuidado, que ellos les vale un soberano cacahuate lo que ocurre allá afuera. Les vale un soberano cacahuate el rey, les vale un soberano cacahuate Morol, les vale un soberano cacahuate todo. Son ellos fundidos en el amor, ¿sí? Ese Tristán y Solda, ¿sí? Y es más, hasta la I finalmente les estorba, ¿sí? Hasta esa I les estorba, ¿sí? Y precisamente lo que hace Brangen es anticipar, decirle, no, no, a ver, sacudirlos, vivan en el mundo, ¿sí? En el mundo cotidiano. Lo que usted está viviendo es otra realidad, ¿sí? Es lo oscuro, ¿sí? Pero bueno, a final de cuentas es otra realidad. Y esa es la apuesta de ellos, ¿no? Pues sí, pero que veamos que existe, que es algo que está ahí, que es una ambición, que siempre este tema de lo que tú, por eso me gustó esto, cómo abriste tú, que lo borraste, porque pensé que te lo iba a pedir al final, pero ¿Cuál? donde pusiste el tema del sujeto, lo que divide, el objeto A que Ay, cae, ay, ay, ay. en esa ambición de estar tratando de completar, me parece que fue muy ilustrativo y que siempre ayuda un poquito a tratar de explicarnos estas cosas que luego no son tan sencillas de ni de comprender ni de explicar. Sí, Entonces, porque uno se va con el objeto A y luego, bueno, ¿y qué todo el mundo sabrá que estoy hablando con el objeto A? Es nada más, me parece que si lo vemos en ese esquema, es eso que cae, eso que le falta a uno y que le falta al otro, ¿no? pero que evidentemente nunca pues, podrá ser completado. Que nunca, que no existe, que es algo mítico, que es una Entonces, ese, suposición de ese lo que tú y yo sucede en la somos vida. dos, exacto, entonces ese tú y yo somos uno mismo, pues no puede ser, porque al No final puede del ser. día siempre hay un objeto que cae, ¿no? Que es lo que de alguna manera trataba de decir. Ok. Entonces, te digo, Mara Covarrubias dice 4 horas de tensión para culminar con un cierre casi ahogado, dice entre comillas. Una obra sublime y la explicación, como siempre, impecable. Muchísimas gracias, Jaime. Me Ah, uno. muchas gracias a ti. Ana dice, la simbiosis llega a ser asfixiante, es correcto, y la asfixia causa la muerte. Ujú, ujú. Y dice Leslie, hasta ese final conlleva dicho sufrimiento, ni eso puede hacerlo limpio o del todo libre. Así es, Leslie. Pues, mi querido Jaime, como siempre, una velada encantadora. Me parece que los que decidieron quedarse por este lado, quienes estábamos en México, seguramente deben haber disfrutado mucho más que cualquiera de las otras actividades que habían por otros lados. Así es que Esperemos que sí. por ahí en nuestro canal de YouTube van a ver el completo, porque ahí sí lo podemos subir. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron por Facebook, estuvieron ahí con nosotros. Intentamos poner los diálogos también escritos para que de todas maneras, aunque no escucharan lo que estaba, o sea, la música, pudieran saber qué era lo que se estaba diciendo Ah, y entonces perfecto. tratáramos de atraparlos. Y entonces, pues bueno, pues muchas Nada más gracias. déjame le recomiendo que vean, está en, creo que es en YouTube, ¿sí? Las dos versiones. Es Zubin Mehta dirigiendo a Jesse Norman. Es decir, póngale Preludio y Muerte de Amor con Zubin Mehta y Jesse Norman. Porque me parece que la interpretación de Jesse Norman para esa área de Muerte de Amor de Isolda es impecable. Y la dirección de Zubin Mehta también me parece impecable. Entonces, si pueden ver esas dos fragmentos de la ópera, es decir, estoy recomendando que vean el preludio y el final. ¿Sí? Que Pues, son los momentos cruciales, pues, ¿no? pues muy bien. Pues ahora viene la pregunta de siempre. ¿Con qué seguimos? Y Leslie Crawford propone algo. Me ¿Qué apoderé uno proponen? de ella. Dice, yo quiero recomendar para futuro Turandot. Y que, por cierto, se presenta en 2 semanas. Ahí vamos a ir Luz y un servidor también a verla. Se presenta en Bellas Artes por si quieren verla. Mira, como no me habían dicho nada, yo lo que pensé, y yo creo que Turandot tarde o temprano lo vamos a presentar porque es una obra magnífica también, muy compleja, pero que tiene mucho, mucho, mucho de poder sacarle. Fíjate lo que yo pensé y es lo que estoy proponiendo, es que por ser el mes de mayo, lo dediquemos a aquellas que como psicoanalistas les debemos toda nuestra profesión, es decir, a las mamás. ¿Sí? Si a alguien le debemos algo de nuestra profesión, son a todas las madres. Entonces, cuando pensé esto, dije, bueno, voy a ver qué óperas tratan el tema de la maternidad, el tema de la madre, y resulta que no hay. No hay óperas que específicamente traten el tema de la maternidad, ni de que pudiera haber dentro de las tramas algo significativo. Y lo que se me ocurrió es quizás traer a la madre más joven de todas, que es una madre de 15 años,
y que fue quien llevó lo real del sacrificio por su hijo al extremo, y me refiero a Madame Butterfly. Mm. Entonces se me ocurría que podíamos, precisamente pensando en esta cuestión de la madre, ver un poquito y acercarnos a Madame Butterfly, con una música espléndida, que es otra cosa absolutamente que Wagner le vamos a dar un giro ahí fenomenal, porque esta, me adelanto un poco, así como Wagner lo que hace que le importa un bledo el público. Puccini lo que hace es que le importa es el público, y lo que le importa es conmover al público, y miren que lo logra, ¿no? Wagner lo logra, pero de una manera completamente irracional, sí, pero Puccini sí, eso es lo que intenta Puccini, y miren que lo hace con Madame Butterfly, en donde uno chilla de principio a fin, porque lo conmueve, y esa es la intención de Puccini. Pues Entonces, esa es la propuesta que les hago, para después en junio. Bueno, es que la no, bronca es que no, 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 estamos mal, pero bueno, la iba a ser en va a ser en junio. junio. Ajá. Bueno, pero simbólicamente pensemos que estamos festejando a las madres en Cuando las mayo. madres, de acuerdo, Y en sí. julio pensar simbólicamente que estamos en junio para conmemorar al padre, y entonces ver en las óperas la figura del padre. Y mira que ahí sí hay muchísimo de dónde sacar en las óperas, porque la figura del padre en las óperas es preponderante, casi te podría decir en todas. Entonces, a No, ver qué sale de eso. bueno, pues entonces nos encontraremos en junio para ver Madame Butterfly Puccini y pues por acá nos encontramos, vamos a colgar en el chat el día, así es que les invitamos a que estén pendientes para que vengan por acá, Madame Butterfly con Puccini. Así es que, bueno, dice Ana Mata, Hamlet, por favor. Sí, Bueno, pero en Hamlet la figura del padre está, y pues, claro, también de la madre, pero bueno, igual tocamos algo de eso. bueno, pues ustedes síganos mandando qué es lo que quieren que tratemos y pues ya saben que para nosotros es nuestra pasión y pues aquí estaremos para escuchar a Jaime y todo lo que siempre nos trae por Pues acá. muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que nos acompañaron y las que nos acompañaron este día por acá. Nos vemos el próximo sábado, Literatura y Psicoanálisis con Juan Carlos Canales, El ruido y la furia de Faulkner. Buenísimo libro, complejo. Acá los vemos. Nos encontramos pronto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Saludos. Chao. Buenas noches a todos.